Ya, ahí estaríamos. 80 megapascales, son 80 millones de pascales. Dice que le dan el diámetro. El diámetro son 20 milímetros, serían 0,02 metros, ¿no? Que serían los 20 divididos en 1000. Sí, 0,02 metros. Y lo otro sería el radio, que sería igual a C. Y eso son 0,01 metros, que es la mitad. Ah, pero por el diámetro. 0,02 metros. Ya. ¿Qué me piden que calcule? Ah, que determine el T. Ya. Entonces acá el esfuerzo cortante máximo C dividido en este caso por el momento de inercia, que es J. J, ahí está J. Ya, lo primero que tengo que calcular es el J. Y el J era pi 32, ¿no es cierto? Sí. Era pi partido en 32, no, 16 creo. Sí. Bueno, chicos, la fórmula. No sé si alguien está conectado o no hay nadie conectado. ¿Ah? ¿O 32 era? Ah, era 32 ya. Ya. Bueno, aquí estoy cachando algo, que hay una pequeña, el no sé por qué, pero que hay una confrontación entre dos libros, parece. Porque la fórmula de los videos era pi medio por R por C elevado a 4, ¿no? Sí, profe, no era 32, era medio. Ya, no importa. Ya, voy a hacerlo con el video mejor para que les dé el mismo resultado. Ya. No, lo que estoy cachando es otra cosa. Que hay una diferencia entre dos textos. ¿Ya? Que el Robin Moss decía que era pi 32 por diámetro elevado a 4, ¿no? Y el otro decía que era pi medio por radio elevado a 4. ¿Estamos, no? Ya, el tema es que no me va a dar el mismo resultado. Porque para que me diera el mismo resultado yo tendría que decir que tendría que ser abajo partido por 16, no por 32, ¿ya? Ahora, el momento de inercia del círculo empezado en diámetro es pi partido en este caso en 32, ¿no es cierto? Por diámetro elevado a 4. O también hay otro momento de inercia, en este caso para lo que es un círculo, en este caso cuando no es polar, que sería pi partido en 16 por d elevado a 4, ¿ya? El tema es que los mezclan. En este caso Robert Moss dice que el polar es pi partido en 32 d elevado a 4. Por lo tanto, el día de la prueba yo creo que en el mismo enunciado voy a tener que colocar cuál es el momento de inercia que tienen que trabajar ustedes, ¿ya? Caso de pi partido en 16 o pi partido en 32. Ya, porque ahí estoy encontrando que hay una controversia entre los dos libros.
Me dicen dos cosas distintas, pues no. Voy a tener que buscar un tercero y ahí afianzar bien eso. Ya, lo voy a hacer mejor que acá como aparecía en el VIR. Ya en el VIR aparecía esa fórmula. ¿Sí o no? Como aparecía en el video, ¿no? Ya, entonces acá yo reemplazo la C. Voy acá y reemplazo la C. Ya, y la C resulta que vale esta cantidad. Y resulta que acá yo lo ingreso a una calculadora. Serían pi dividido en 2 y esto lo multiplico por 0,01 elevado a 4. Ya, y esto lo voy a anotar en notación científica para que el número me dé más grande. Entonces estoy en normal 3 que sería en la MS y tendría que ser la opción 1. Ya, me dio 1,57, no sé si les da eso a ustedes. 1,57. No sé si alguien me puede ir viendo ahí en la calculadora también. Por 10 elevado A menos 8. a menos 8, ¿no es cierto? Menos 8, no menos 9. Ahí. Ya, y esto se mide en metro elevado a 4. Ya. Entonces esta cantidad yo tengo que reemplazarla acá en la fórmula para poder encontrar T. Bueno, T es lo que busco. Ya, entonces copio la fórmula. El J pasa multiplicando. Pureta, es que hay encima de la mesa de afuera, y considerarlo que va a pasar el equipo secretario de entrar el maíz. Y el C pasa dividiendo. Ya. Porque no lo tiene. O sea que yo vaya a la casa de él y vuelvo a hacer, El C, ¿no es cierto? Dije. ya. Y ahí quedaría despejado lo que es el T. Y ahora reemplazo. Reemplazaría esa cantidad, en este caso en la J. Reemplazaría que el máximo, acá. Y reemplazaría el C, que son 0,1. Y ahí eso lo ingreso a una calculadora. Sería paréntesis para anotar lo que está arriba. Serían 80 millones, ¿ya? Yo coloco 80 exponente 6 para anotar los 6 ceros. Por, en este caso, 1,57. Coloco la tecla exponente, la que está con el pi, y coloco el menos 8. Cierro, ¿no es cierto? Y eso lo divido en este caso abajo, no es necesario que vaya en paréntesis, el 0,01. Y eso me da 125,6, no sé cuánto les dé a usted. Ahí me dicen. Ya. Y ahí yo tendría en este caso el primero. Vamos con el segundo. Dice, para el eje hueco y la carga mostrada en la figura, determine el máximo esfuerzo de corte. ¿Ya? Y después dice, B, halla el diámetro del eje sólido para que el máximo esfuerzo cortante bajo la carga sea el mismo que para la parte A. Entonces la parte A es más sencilla. Dice que para el eje determine, en este caso, para el eje hueco de la carga mostrada, determine el máximo esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Ya, entonces acá
Vamos a colocarlo en este caso datos. Voy a alejar esto mejor porque no va a poder ver la figura. Y voy a trasladarme para abajo. Y ahí sí. Ahí sí. Entonces, datos para el máximo esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Ya, entonces tendríamos el diámetro grande, lo vamos a llamar, no me acuerdo cómo aparecía en el video, pero lo voy a llamar C2, ¿o no? ¿Ya? Que es más grande. ¿Cuánto vale el diámetro más grande? Expresado en radio. Son 50 milímetros, los 50 milímetros se dividen en, voy a aumentar el volumen porque lo escucho despacio. 0,05, ¿no? Sí, dividido en 1000, ¿no es cierto? Pero ahí estarían en diámetro, yo lo necesito en radio, por lo tanto lo divido en 2, ¿no? Y daría 0,025, ¿no? Sí, pero Ya. Y el otro lo voy a llamar C1, ya que el más chiquitito, el interno, que es el 25 dividido en 1000. Si lo divido en 1000 daría 0,025, ¿no es cierto? Y eso lo tengo que dividir en 2. Y daría 0,0125. Ya. Ahí yo tendría en este caso los radios, que es la distancia del centro donde está el esfuerzo. Y al otro que necesito, acá me dan el par. Me dicen que hay un par de 2000 newton metros. Perdón, la costumbre. Newton metro, dice. Casi cometo un error. Ya, ¿y qué es lo que necesito calcular acá? Necesito calcular el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Entonces, lo que cambiaría con el de arriba es que tengo que hacerlo de la misma forma que el de arriba, por lo tanto, primero tengo que buscar la J, ¿o no? Y la J en este caso es pi, es pi medio. Ya, y esto es pi medio, en este caso esto tiene que ir en paréntesis, y esto es el C grande, el C sub 2, elevado a 4, menos el C sub 1, también elevado a 4. Ya, entonces acá yo coloco en este caso el C sub 2, que es 25, elevado a 4. Ya. ¿No me bajó esta cosa? A ver. Ahí sí. Y el otro es 0,125. Profe, ¿de dónde lo sacó? De acá, del 50 milímetros dividido en 1000 para pasarlo a metro, y eso tengo que dividirlo en 2 porque acá se entrega como diámetro y acá tengo que reemplazarlo como radio, ¿no? Sí, sí. Para ocupar la fórmula que aparecía en el video, pues, ¿no? Que ahora no sé por qué no se colocan de acuerdo los dos textos, como que unificar la fórmula, porque trabajan como la fórmula como distinta, y creo que debiese dar distintos resultados. Lo que explicaba recién, se entiende que hay dos fórmulas del momento de inercia. Si te lo trabajo en este caso con momento en este caso con momento de inercia polar y un momento de inercia en este caso de un círculo.
Y una dice que si lo trabajo en diámetro sería pi partido en 32 diámetro elevado a 4 o pi partido en 16 diámetro elevado a 4. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, por día de la prueba yo tengo que darle la fórmula. Para que lleguen al resultado de la alternativa, porque si no, no va a llegar al resultado de la alternativa con el desarrollo que hice yo. Pues. Tan simple como eso. Ya. Bueno, ahí me dicen ustedes cuál le conviene, le gusta más, ocuparla con radio o con diámetro. Parece que queda más fácil con radio, pues no queda menos confuso, ¿no? Ya, y esto lo ingreso a la calculadora. Ahora, ¿cómo se ingresa? Yo lo que voy a ingresar, todo esto que está acá al principio, todo eso ahí lo voy a colocar en paréntesis. Porque aquí estoy operando con una MS, ¿ya? Cierro y eso lo multiplico por el paréntesis que aparece efectivo acá. Es decir, coloqué pi dividido en 2. Y ahora voy a colocar 0,025. Y para elevarlo, presiono la tecla esa que parece la cerca de una casa, la calculadora esta, y lo elevo a 4. Menos 0,0125, la misma tecla que parece una cercha de una casa, como en el techito de la casita, a eso me refiero con la cercha, y cierro. Y eso me daría 5,75. Me dicen ustedes si le da lo mismo. Sí, profe. Elevado a menos 7 al final. Ya, por 10 elevado a menos 7. ¿Dónde tengo el por acá? Arriba está. Y ahí esto es metro elevado a 4. Ya. Bueno, una vez que calculé el momento de inercia, yo aplico la otra fórmula nomás, ¿no? Porque en este caso yo lo que quiero calcular es el esfuerzo que se origina en la parte externa, por el máximo, ¿no? No quiero calcular un esfuerzo entre adentro, ¿no? ¿Cuál es la otra fórmula que ocupaba yo? Esta. Y ahí yo calculo y aplico esa fórmula. Y reemplazo, porque tengo el T, tengo la J y tengo en este caso el C, porque tendría que utilizar el C de afuera, porque quiero saber el máximo esfuerzo, ¿no? Ya. Ya, entonces aquí reemplazamos. Voy a copiarla de nuevo. Entonces ocupo la grande, ¿no es cierto? El C grande, por si acaso, porque quiero ocupar, como dije, el máximo esfuerzo. Si ocupo la otra, estaría calculando el esfuerzo que se origina acá, en la parte interna, ¿no? Ya, si ocupo la C chica, ¿ya? Y si quiero calcular un esfuerzo que esté entre las dos C, tengo que sacar en este caso el cociente entre las dos, ¿no? Creo que eso también vimos esa fórmula, ¿no? Para ubicarme ahí entre medio de las dos. Y ahí el J sería este, acá. Ahí. Y ahora esto lo meto a la calculadora. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Serían 2000 por 0,025. Y esto lo divido en 5,75 exponente menos 7. Y esto me da 86 millones 96.
profe, ¿puede subir al primero un poquito para ver algo? ¿Ese? Dígame. Ahí nomás, profe. Era para ver un número. Ya, Gracias. ya de nada. Ya, llegamos a ese esfuerzo. Entonces, ahora viene lo complicado. Porque ahora viene lo complicado que con el hueco yo construya uno sólido, parece que sí, ¿o no? ¿O no era así, chicos? Profe, Dígame. ¿y el otro radio no se ocupa? Lo se ocupa para calcular el momento de inercia, po. ¿El C1? Sí, pues el segundo va a calcular el momento de inercia, po, ¿no? Cuando es hueco. Lo que, para calcular el momento de inercia polar, ocupa ahí el primero. Pero para calcular el esfuerzo máximo, no, po. Porque lo que estoy calculando yo, el máximo esfuerzo afuera, po, ¿no? Ahora, si quisiera calcular el esfuerzo acá, ahí yo lo tendría que ocupar, po, ¿no? El esfuerzo en este caso que está en la parte media, po, ¿no? No sé si te quedó claro eso. Me tengo que agrandar la figura. Sí, profe. Si yo quiero calcular el esfuerzo ahí, ocupo el otro radio. Tengo que ocuparlo. Ahí o más hacia afuera, hacia donde quiera. Pues si lo quiero calcular ahí. Pero si yo quiero calcular el esfuerzo acá, ocupo ese, ¿no? Y a mí me interesa el máximo, ¿no? No sé cómo aparecía en el video. En el video ocupa el otro radio. Ahora, acá sí que lo voy a ocupar, po. Porque ahora viene lo complicado. Lo que dice el problema, dice, ya, mostrado el figura, determina el máximo esfuerzo de cordia. Después dice, haya el diámetro de un eje sólido para que el máximo esfuerzo cortante bajo la carga sea el mismo que para la parte A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice, hállese un diámetro de un eje sólido para que el máximo esfuerzo cortante bajo la carga sea el mismo que para la parte A. ¿No es cierto? Ah, ya me estaba confundiendo. El otro es el que estaba pensando yo que era el difícil. Parece que el otro es. Subiendo sobre el hueco. Sí, pues el otro era. Parece. Dice, determine el par de torsión que puede aplicarse en un eje sólido de diámetro sin exceder el esfuerzo cortante ya de tanto. Resuelva la parte A suponiendo que el eje sólido se reemplaza por un eje hueco de la misma masa. Así será. No, este es más sencillo, no es tan complicado. Yo lo único que tengo que trabajar con el esfuerzo de arriba nomás, pues, ¿no? Con ese. De verdad que son 4, yo pensé que eran 3, no. Ya, ese, con ese esfuerzo. Bueno, y este tengo que escribirlo en. Aquí probablemente. Ah, no, pero aquí lo tengo. Es 956 522. Ya para no. Ya. Y entonces acá me están pidiendo. El diámetro me pedían, parece, ¿no? Sí, profe. Ya, el diámetro. Entonces lo que voy a calcular ahora es el C. Según la fórmula que ocupo acá. Y lo otro que tengo. El C no lo tengo. Obviamente está expuesto al mismo parpo, ¿no? ¿No es cierto? Porque dice halle el diámetro del eje sólido para que el máximo esfuerzo constante bajo la carga sea el mismo. Sí, bajo la carga, pues se entiende que serían los mismos, mismo par. Que son, en este caso, y ese mismo par.
Ya, entonces acá lo que primero voy a ocupar yo, voy a calcular el J, porque el J tiene el radio, que va a ser mi diámetro. ¿Ya? Entonces ocupo esa fórmula y calculo el J. Entonces el J pasa multiplicando y el S pasa dividiendo. Y ahí yo reemplazo. Entonces paso reemplazando este. Y en este caso acá tendría el C. Ah, el C tengo que... Ah, no, pero el C no lo tengo, ¿eh? ¿Qué es lo que copié acá? Tengo el esfuerzo. Ah, el C no voy a tener que reemplazar las dos fórmulas en una sola. ¿No es cierto? Porque las dos tienen C, ¿no? Eso voy a tener que hacer. ¿Ya? Entonces la otra de la del C, voy a tener que reemplazar aquí sobre la misma la del C. En este caso la del J. Pero eso no me sirve de esa forma despejada. Me sirve como estaba originalmente, ¿no? Como estaba originalmente así. Ya, entonces aquí en la J, no sé si recuerda cuando hicimos eso. Aquí en la J yo reemplazo lo que vale, porque esta también va con C. Ya, entonces esta dice que es pi medios. Pi medios. Y esto es C elevado a 4. Bueno, el C elevado a 4 mejor lo coloco arriba a donde está el pi. Esta parte de aquí. Y se entiende que esto va partido en 1. Va partido en 1. Entonces aquí yo lo que voy a tener que hacer es aplicar extremo con extremo, medios con medios. Por lo tanto, ese 2 multiplica acá arriba y este multiplica abajo. Bueno, resulta que el de abajo se repite 4 veces. Sería C, C, C. Y el de arriba está una vez, ¿no? Entonces, el de arriba la elimino con una de abajo. El 1 no es necesario. Y resulta que abajo es realmente esto C elevado a 2. Y ahora sí que puedo despejar. ¿Cómo sería? El C... Ah, ¿por qué elevado a 2, elevado a 3? Estas cosas, pues eran 4, ¿no? ¿Sí o no? Eran 4 y la de arriba era 1. Casi me equivoco. Entonces esta pasa acá multiplicando. Y esta de acá pasa dividiendo. Uy, no me permite. Voy a tener que borrarla, ¿no? C elevado a 3. Ya, y ese estaba el tau. Todo ese coso. Ahí. Y obviamente aquí aplico raíz. Entonces al aplicar raíz cuadrada, acá queda C, perdón, raíz cúbica. No cuadrada, cúbica. Y acá queda todo esto dentro de la cúbica. Y ahí yo reemplazo ahora. Ya, el T vale esto.
Y este también lo reemplazo. Ya, entonces ahora esto lo ingreso a una calculadora. Ya, ¿cómo sería la calculadora? Usted, para ingresar la raíz cúbica, por lo menos la que tengo yo en mis manos, yo voy a colocar la tecla Shift y bajo el ON hay una tecla que dice X elevado a 3. Y ahí aparece la raíz cúbica. Voy a tener que ingresar doble paréntesis, ¿no es cierto? Porque acá yo tengo en este caso un paréntesis que es para todo lo que está dentro de la raíz, y el otro que es para el numerador de la fracción, que sería el 2 por el 2000. Cierro ese para anotar lo que está abajo. Entonces lo divido y abajo abro 1 y coloco el 86 millones. 956,522 y eso lo multiplico por pi. Y cierro con 2. Y ahí me da 0,02446. Pero me piden el diámetro. Ese sería el radio, no el diámetro. Serían 0,02446. Y ahí esto se mide en metros. El diámetro es el doble. Entonces, como el diámetro es el doble, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿O no están, chicos? Como profe, ¿cuál fue la pregunta? Si el diámetro es el doble, ¿qué tengo que hacer con ese número? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2, exactamente. 48,93. Ya, y aquí estaría en metros. Ya, y ahí estaría yo con eso. Y veamos cuál es la comparación. ¿Qué diámetro tenía? ¿Era un diámetro inferior a ese o mayor? Entonces eso es lo que me dio. En este caso, si fuera todo sólido, pero acá la diferencia que en este caso es hueco. Si se dan cuenta, es mucho menos material que el que estoy ocupando ahí. ¿No es cierto? Porque me dio 48 y el que tenía era de como 50 más, ¿no? O sea, 2 milímetros más, ¿no? Bueno, a eso llegué yo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O no hay pregunta? Profe, ¿la puede poner donde empezó a despejar, por favor, un poco? Vamos. Y ahí está la original. Lo que hice fue reemplazar la equivalencia de la J, que según el libro BIR de mecánica de fluido es pi medio por c elevado a 4, ¿sí? Y ahí reemplacé. Pi por c elevado a 4 partido en 2 es lo mismo que pi medio por c elevado a 4. Y lo que hice después, en este caso como en el numerador me queda solamente tc, y lo partí en 1, para que me quedara una doble fracción, ¿no? Como tengo una doble fracción ahí, yo lo que hice es multiplicar en este caso extremos con extremos y medios con medios. Sería S con S y este con este, ¿no? Ese de abajo por si acaso, no el de arriba. Entonces ahí me quedaría 2 por TC, ¿no es cierto? O sea, quedaría 2 TC. Ya, pero que la C después la cancelé, pues, ¿no? Que esa parte me la salté. 2 TC. O sea, no es que me la salté, sino que se borró porque la fui cancelando las cosas, pues, ¿no? Quería 2 TC y abajo me queda en este caso pi C4. Lo que pasa es que arriba como tengo una sola C y abajo tengo 4, resulta que esa de arriba después se cancela y abajo me queda C elevado a 3. Entonces ese C elevado a 3 que quedó al lado del pi, pasa hacia un cambiazo, pasa multiplicando y el tau pasa dividiendo. Entonces por eso que después me quedó solamente 2t partido en tau por pi.
Y después lo que hice aplicar raíz, pues, ¿no es cierto? ¿Le sirve, maestro, no? Sí, sí, profe, vale. Ya. Y después lo que hice reemplazar, pues. Reemplacé los 2.000 y reemplacé los 86 millones, que era el esfuerzo máximo, ¿no? Y ahí en este caso, como lo que estoy calculando con esta fórmula es el radio, para calcular el diámetro lo multiplico por 2. Ya, pasemos al otro. Ya, este era el que encontraba yo medio complicado. No sé si qué opinaron ustedes cuando lo vieron. O sea, no es que sea tan complicado, pero es más, no es tan. Hay que hacer un poco de análisis aquí. Dice, determine el par de torsión que se puede aplicarse a un eje sólido de 80 milímetros de diámetro sin exceder un esfuerzo ya. Me dan el esfuerzo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero calcular? Determine el par de torsión. Datos para calcular el par de torsión. Ah, pero ando puro leseando, pues chicos, nomás. Realmente este es el mismo que el primero, pues, ¿no? Ya, y ahora el primero voy a copiar toda la primera parte. Porque igual, tengo que hacer los mismos cálculos, pues chicos. Voy a copiar esa parte, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. Ya, entonces acá no es 8.000, es 70.000. El diámetro no es 2, es 8, ¿no es cierto? Porque es 0,08, es decir, 80 dividido en 1000. Y este sería 0,4, ¿no? Entonces ahora acá coloco el 4. Y eso lo ingreso a una calculadora, porque lo primero que se hace es calcular el momento de inercia polar y después en este caso lo aplico la última fórmula para calcular lo que es la T, porque eso es lo que están pidiendo. Se está pidiendo acá el par. Ahí. Es igual que el primero. Esa primera parte, pues si la otra parte es la que es distinta. Ya. Entonces, ¿cuánto daría esto? ¿Cómo sería mi calculadora en mi FX82MS? Yo coloco un paréntesis, coloco el pi con la tecla Shift X, ¿no es cierto? Y ahí aparece la tecla pi, no me apareció porque me parece que no marcó Shift y la tecla EXP, que es la última, la de al medio que está en la última corrida de abajo, y lo divido en 2. Después cierro ese paréntesis, abro otro y ingreso el 0,04, lo cierro y eso lo elevo a 4. Y resulta que la calculadora me dice que es 4,021 por 10 elevado a menos 6. Usted me dice si le da lo mismo. Y acá sería por 10 elevado a menos 6 me dio. No sé si le dio eso a ustedes. Me dio lo mismo, profe. Ya. Ya, metro elevado a 4. Ahí tendría yo lo que es el J. Y después lo que hago es ocupar esta fórmula, como lo vi en el otro caso, y aplicar esa fórmula. Y en la fórmula, en este caso, yo necesito saber el T. Entonces la voy a copiar de nuevo. El J pasa multiplicando. Lo que voy a hacer mejor, este lo voy a pasar dividiendo. Ese pasa dividiendo y el J pasa multiplicando.
y ahí yo tendría lo que es... Ando puro... Espérense. Me gusta quedar acá arriba multiplicando, pues lo que quiero es despejar el... Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Y todo esto queda dividido en el cepo, ¿no? Que es el despeje. Queda dividido en el C, porque yo lo que ando despejando es el tepo, ¿no? El T que quiero despejar. Ahí quedó despejado el T. Ya, y ahora yo reemplazo. Voy a dejar eso anotado porque si a lo mejor su compañero quiere tomar apunte aquí cómo se hacía. Entonces aquí el C, en este caso el J, perdón. El J yo lo reemplazo ahí. Y el tau, que es el esfuerzo de torsión, que en este caso es el esfuerzo corte, porque se produce un corte ahí en el elemento estudiado. Ya, y el C sería el radio, que es 0,04. Ya, eso no tiene ni un membrillo. Es relativamente sencillo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo ingreso en la AMS? Coloco un paréntesis. Ese paréntesis tiene el objetivo, en este caso, que sirve para ingresar todo lo que está arriba. Entonces ahí coloco el 4,02 exponente menos 6 por los 70 millones. Ustedes pueden colocar 70 y después escriben la cantidad de ceros que hay. Ya, pero a veces para no equivocarse en un cero, lo que uno puede hacer, dice, después del 70 vienen 6 ceros. Entonces yo coloco la tecla EXP y después coloco el número de 0, que son 6. Cierro, porque llegué al final, y ahora ingreso lo que está abajo, que sería el 004. Y ahí sería en este caso, eso daría 7035. Porque aquí es donde me confunde la calculadora, me sale 7,035. ¿Ya? Entiendo que debe ser 7000. Entonces ahora yo, por ejemplo, es como que si yo no estuviera seguro esta calculadora, por eso no me gusta mucho, yo voy a ver caso de ese 7035, no sé si se les dio eso a ustedes, chicos. Realmente es eso. Entonces lo voy a hacer una prueba, caso la coma es para separar los miles. Entonces voy 1 dividido en 10, voy a colocar. Y el punto es del decimal. Entonces ahí verifiqué que la coma era para separar los miles. Porque me entró la duda en un momento. Ya, ahí yo tendría el T. Ya, y ahora viene lo... Porque dice que ahora yo debo resolver la parte A suponiendo que el eje sólido se reemplaza por uno hueco de la misma masa y de 80 milímetros de diámetro interior. Ya, el interior, en este caso lo bautizamos como el chico, que era el C1. Así lo había bautizado yo, como el C1. Entonces, datos para calcular el diámetro exterior. Me deben preguntar, ¿o no? Bueno, me piden el diámetro, ¿qué me piden? A ver, suponiendo que el eje sólido se reemplaza de la misma masa. Resuelvo aparte. Tengo que resolver lo mismo, ya. Pero yo no sé el diámetro exterior. Ya, no lo sé. Calcular el par es lo que se pide. Ya. Yo lo que tengo, sí, es el C1, que son 80 milímetros, es decir, 0,04. Recuerden que el 80 lo divido en 1000. Y ese resultado sería 0,08, pero estaría en metro y sería diámetro, pero yo quiero llevarlo a radio, entonces lo divido en 2. Sería 0,04. Ya, entonces ahora
El C2 no lo sé y lo necesito. Ese no lo sé. Pero no es la incógnita. Porque la incógnita es el T. Esa es la incógnita. Ah, pero me dicen que el esfuerzo ese es el mismo. El esfuerzo de corte es el mismo. Ya, entonces, yo acá lo que puedo entender es lo siguiente. Yo acá puedo entender que el área, en este caso, la sección transversal, porque me hablan de masa, chicos. Me hablan de masa. Me dicen, resuelve aparte suponiendo que el eje sólido se reemplaza por unos huecos de la misma masa. ¿Ya? Entonces, si es de la misma masa, la sección transversal, es decir, el área transversal, tiene que ser la misma, ¿no es cierto?, que la del otro eje que tenía. Porque obviamente se entiende que ambos tienen el mismo largo. Es decir, lo que se entiende es que el volumen debe ser el mismo. ¿Ya? Y ese es el análisis del concepto. El análisis del concepto principal es encontrar el valor del C2, que sería el C grande. Entonces lo que voy a decir yo, que el área del sólido es igual al área del hueco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la fórmula del área? ¿Cuál es la fórmula del área cuando se tiene radio, chicos? ¿Se la saben o no? ¿Esa o no? Pi por radio al cuadrado. Pero cuando es hueco, también va a ser pi, pero va a ser por la diferencia. Por la diferencia, este es el C2, el grande, al cuadrado, menos el C1 al cuadrado. Ya, estoy calculando el área, no el momento de inercia, por ese caso. Y este es el C2, porque tiene solamente el más grande, ¿no? ¿No es cierto? Que serían 80, el 6, ya. Bueno, resulta que el pi lo puedo cancelar, ¿no? Porque está en los dos lados. Entonces aquí yo el pi lo cancelo. Ahí lo elimino. Y lo elimino. Ya, entonces ahora se eliminó el paréntesis. Entonces aquí yo tendría un cierto valor, ¿no? Perdón, sí, se elimina el paréntesis, se eliminó el pi y a su vez al eliminar el pi también se elimina el paréntesis. Entonces yo quiero saber el C2, por lo tanto este pasa sumando, ¿no? Pasa sumando. Y obviamente este, como está al cuadrado, va a pasar como raíz cuadrada. Entonces ahí queda raíz cuadrada del... Vamos a raíz cuadrada, aquí está. Ya. Pero resulta que esto va en lo mismo, ¿o no?
valen 0,04, que son los 80 milímetros, ¿no? Si veo el encabezado es lo mismo. Porque acá me decían que era 80 milímetros de diámetro y después me dicen que el diámetro interno también es de 80 milímetros, ¿no? Entonces ambos valen 80 milímetros, es decir, 0,04 metros. Ya. Y ahí yo le aplico en este caso la raíz cuadrada. Entonces, coloco raíz, en este caso paréntesis, para que me tome los dos, 0,04 al cuadrado más 0,04 también al cuadrado. Ya, y aquí obtengo el radio grande. Y resulta que el radio grande sería de 0,057 aproximado metros. Ya, ahora yo lo puedo calcular en este caso igual que el segundo, ¿no es cierto? De una forma similar, ¿no? O sea, más que no es como tanto como el segundo, es como uno que vimos antes nosotros, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás vimos uno así, como este. Ya, entonces ahora, yo ya ahora que tengo los dos C, ahora que tengo los dos C, yo podría en este caso trabajarlo, ¿no es cierto? Ya, entonces esto sería así. Sería la fórmula, que es el esfuerzo, pero lo vamos a ir arribita a copiarla mejor, no sé dónde la tengo escrita. Ya esta. Ya. Recuerden que este realmente es el C2, por el externo, ¿no es cierto? Ya ese es el C2. Y el momento de inercia polar, cuando es hueco, vamos a ver a dónde tenemos esa fórmula acá arriba. En alguna parte debe estar. Que es como parecido a este, pero es hueco. Entonces, ahí está. ¿Y dónde tenemos la cosa acá? Entonces lo copio aquí yo. Uy, ¿qué pasó? Voy a tener que escribirla, ¿no? Esto era pi medio. Pi medio. Y esto sería el C2 elevado a 4 menos el C1 elevado a 4. Necesito despejar el T, porque eso me están pidiendo. Entonces esto lo pasamos multiplicando. Y el C2 lo pasamos dividiendo. Ah, aquí dice. Ya, y aquí me quedaría el T. Bueno, y ahora tengo que reemplazar nomás. ¿Ya? Bueno, aquí podría en este caso pasar multiplicando este a ese al 2, pero no lo voy a hacer. Ya, entonces acá tengo el tau. Lo reemplazo acá. Uy, que no me está tomando esta cuestión. 70 millones. Ya.
El C2, ¿cuánto vale? Esta cantidad. Ahí. Y el otro sería el 0,04. Elevado a 4. Y también lo coloco abajo. Bueno, y ahora esto lo ingreso a la calculadora. ¿Cómo sería? Todo lo de arriba debo agregarle un paréntesis extra. Ya, serían 70 millones. Esto lo multiplico en este caso aquí, lo voy a colocar en paréntesis el pi medio. Lo coloco como pi dividido en 2. Cierro eso. Y después en este caso todo lo otro en paréntesis. Sería 0,057 elevado a 4. Menos 0,04 elevado a 4. Y cerramos con el segundo, ¿no es cierto? Paréntesis que es el que está cubriendo toda la línea de arriba. Dividido en 0,04 elevado a 4. Y ahí me daría 343. En este caso 439, no sé si les dio eso a ustedes, chicos. 440 lo voy a dejar. Esto se mide en Newton metro. Oh, estoy solo, aquí no hay nadie. 0,04 abajo también es elevado a 4. Elevado a 4 de abajo, ¿no lo eleva a 4? Si lo eleva, ¿qué habla calcular? Es que la otra no era elevado a 4. Ah, no era elevado, no, si no es elevado a 4, no sé. Ah, que tiene razón. Sí, no es elevado a 4 porque venía de arriba. El que va al lado de la T, ¿no es cierto? Ese no va elevado a 4. Ya, si yo me equivoqué. Por eso que me dio tanto. Por eso me parecía tan raro el número. Ya, ahí sí. Tiene que dar harto, pero no tanto, ¿no? Era 21.000. Ahí sí. 21.980. Como 16, ¿no? Ahí sí. Ahora, aquí uno puede comparar en este caso si lo hago con la misma cantidad de material, pero lo hago hueco, cuánto es en este caso el par que puede soportar a un mismo esfuerzo. Me da 21.000, casi los 22.000, y acá arriba me daba 7.000. Ese es el objetivo del problema este, ver cuánto es lo que aumenta en este caso con una misma cantidad de material la construcción de que sea sólido o de que sea hueco, ¿no? ¿Sí? Y ahí llegamos al último. Ya, en el último, dice, en este caso, los pares de torsión mostrados en la figura son ejercidos sobre la polea A y B, sabiendo que en cada eje sólido determina el esfuerzo cortante máximo, ¿no es cierto?, en el eje AB y la B en el eje BC. Ahora, se entiende que estos dos pares eran hacia el mismo sentido, ¿no es cierto? Era hacia el mismo sentido, ahí no le coloqué en este caso la flecha de forma circular, pero obviamente son en el mismo sentido. Entonces acá voy a colocar los datos para calcular en este caso el esfuerzo cortante.
el esfuerzo cortante AB, vamos a comenzar. Ya, el esfuerzo cortante AB sería en este caso, en esta parte de acá, ahí va a aparecer nuestro esfuerzo cortante, porque se entiende que esto gira hacia acá, pues, ¿no? O gira hacia el otro lado, pues no está especificado por dónde gira. A ver, de así estaría en sentido horario. De hecho, debiese girar hacia el otro lado, ya que lo coloqué positivo, pues, ¿no? Ya, pero lo que me interesa es que este va para acá y este va para acá. Va en el sentido contrario, es decir, en este punto acá se genera en este caso una reacción, en este caso del esfuerzo, del par en este caso. Entonces aquí yo tendría solamente el par de 200 Nm. Entonces lo que tengo que hacer acá, yo es calcular el par. Tendría el par en A, menos en este caso el par A sobre B, que sería el que me resiste, que va en sentido contrario, igual a 0. Ya, entonces, al final, yo lo que llevo acá es que este va a pasar sumando. Entonces va a quedar una igualdad. Ahí. Y yo aquí en este caso reemplazo lo que es el TA. Que el TA sería en esta oportunidad 200. ¿Ya? Porque no hay más. Lo otro que tengo son los diámetros, que son 25. Por lo tanto, el C valdría... serían 25 dividido en 1000. Y eso lo divido en 2. Que sería 0,0125. Ya, entonces acá yo lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces aquí tendría que calcular primero que todo el momento de inercia polar, que sería el J. Ya, entonces primero vamos a calcular el momento de inercia polar. Y este es pi medios. Y este sería el C elevado a 4. Porque esto es sólido, no hay hueco el eje que tengo en este sector, en el sector AB. Entonces aquí lo que voy a colocar yo es reemplazar el valor de C, que es 0,025. Y lo reemplazo ahí. Y eso lo ingreso a la calculadora. Sería en pi dividido en 2. Y eso lo multiplico por 0,0125 elevado a 4. Y eso me daría 3,83. Esto es por 10.
elevado a menos 8. Ahí. Y ahora ocupo la otra fórmula. ¿Dónde la tengo anotada aquí para no escribirla? Esta. Ya, ahora yo reemplazo. El T sería este. Son 20. El C vale esta cantidad, 0,025. Y el J sería este de acá. Bueno, este sería el esfuerzo en el segmento AB. Ya, y eso lo ingreso a la calculadora. Entonces sería 200 por 0,0125 y eso lo divido en este caso en 3,83 exponente menos 8. Y eso sería 65 millones 274 151 pascal, que serían 65 megapascales. Y para calcular el otro, bueno, aquí el tau era el que se pedía, si por la incógnita, esto no es tan... Bueno, eso es como una pre-incógnita solamente. Ya, entonces ahora, para calcular el último, ahí yo ahora voy a tener que sumarlo. Puedo copiar todo esto para avanzar un poquito rapidito. Pero aquí cambiaría, porque aquí ahora se agrega, tengo el TA más el otro T, que el TB parece que se llama el otro, ¿no? Y en este caso sería igual, pero acá sería en este caso el TA valía 200 y el otro T, ¿cuánto vale según la figura? Vale 300, entonces tengo que sumarle. ¿Ya? Se entiende que la suma de eso más la suma de eso tiene que ser igual al T, en este caso TBC creo que es, ¿no? Porque ahora TBC. La suma de ambos tiene que ser igual al TBC. Entonces 200 más 300 serían 500. Newton metro. El C es el mismo, en esta oportunidad valen lo mismo los dos ejes, tienen el mismo diámetro, por lo tanto el C es el mismo, el J tengo que calcularlo y acá tengo que calcular el TBC. Ya, entonces ahora yo me voy primero a calcular esto. Ya, y reemplazo al C, que eso era el mismo valor de acá, porque era 0,0125 creo. Bueno, tiene que dar lo mismo. Mejor debería haberlo copiado. Tiene que dar ese mismo número.
Ya, ahí estaría lo que el J. Entonces, ahora vamos a calcular el esfuerzo. Vamos a copiar esto. Ya, esto era el T. Esto era el C, radio. Y esto era el momento de inercia polar. Entonces reemplazo el T, que son 500. Reemplazo el C, que son 0,125. Reemplazo el J, que sería este valor de acá. Y ahora esto yo lo ingreso a una calculadora. Sería 500 por 0,0125. Y esto yo lo divido en 3,83. Y eso me dio... pero me lo olvidó colocar. O coloqué el 10 león. Sí. 65. Serían 500. De nuevo, por 0,0125. Cierro. Y eso lo divido en este caso en 3,83. Exponente menos 8. Ya, 163 millones. 19. Estos serían megapascales. Ya, la idea acá es hacer algo parecido a lo que hicimos en el último problema. Comenzar de aquí para allá. Ya, porque aquí también vamos a tener que ir sumando lo que es el parpo, ¿no? Porque recordemos cuál es la fórmula que ocupamos para el ángulo. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Ya? Y vamos a copiar aquí el tiro de la fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el par que hay en este caso en cada una de estas secciones. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Pero primero voy a hacer un coffee para lubricar la garganta, tener algo calentito ahí. Así que espero un minutito.
Ya, ahora sí que estamos acá. Vamos a ver aquí. Ya, entonces, desde esta parte, desde ahí hasta ahí sería lo que es el tramo AB. Pues no se nota mucho que la figura está más o menos de mala calidad, pero desde ahí hasta ahí estaría el primer tramo, que lo vamos a llamar AB. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el ángulo que hay en el tramo AB, ¿no es cierto? Que recuerden que el ángulo esto nos daría en radianes, ¿no es cierto? Sería de la siguiente forma. Primero tenemos que calcular cuál es el par que hay en ese tramo. Entendiéndose que obviamente yo hago el corte ahí. Ahí hago el corte. Entonces, primero tengo que ver caso hay una fuerza acá. ¿Hay alguna fuerza ahí, chico, o no? ¿En A? ¿Que produzca ese par? ¿O se da algún par ahí? Por la foto no. No hay. No, pues, de hecho el encabezado lo único que me dan son las dimensiones, no. Me dicen, el encabezado me van a decir en material que esto, pero después lo voy a ver. Dice que la figura se muestra una flecha de acero con 3 discos montados en ella. Dice que la flecha está fija en la rotación en su extremo izquierdo, se refiere en esta platina de acá. Dice, si nos rota en la chumacera dice ahí, por su extremo derecho, es decir, la cosa donde estaba mostrando ahora inicialmente. Me entrega las dimensiones del disco, de los discos, que son de 300 milímetros de diámetro, ¿ya? Y dice que en la cara externa del disco actúa una fuerza. Entonces, determine el ángulo de torsión de la sección A con respecto al E. Entonces, me piden la torsión a lo largo de todo el eje. Es decir, desde A hasta E, hasta acá. Todo a lo largo. Entonces acá yo lo que tendría es un diámetro esto mide 300, ¿no es cierto? Pero no entraría en consideración porque acá no tengo un disco que a lo largo de ese segmento exista lo que sea un par. Entonces se entiende que el par AB es cero. Ese es cero. ¿Ya? El J, en este caso sería el momento de inercia de la barra. La barra me dice que acá mide 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, como este es un ejercicio del Robin-Mod, voy a tener que ocupar la fórmula del momento de inercia según Robin-Mod. ¿Ya? Y eso no lo tengo, eso lo voy a tener que calcular. En este caso sería pi más pi 32, dice Robin-Mod, y esto es por diámetro elevado a 4. Entonces aquí yo coloco lo que es el diámetro, que sería 0,01 metros. Ya, y esto lo voy a ingresar a una calculadora. En este caso, cuando el diámetro es de 10 milímetros.
Física. ¿Dónde tenía esto? Aquí está la calculadora. Ya. Bajamos eso. Y ahí queda la calculadora visible. Ahí. Aquí ya tengo. Ya, entonces acá colocamos la fracción, colocamos el pi, lo divido en 32 y esto lo multiplico por 0,01 elevado a 4. Y eso es 9,82 por 10 elevado a menos 10. Ya, y esto es metro elevado a 4. Ya, lo otro que necesito es el y. Decía que era 0. Entonces yo tenía una tabla cuando era 0. Por acá. Y aquí. Dice que a 0 es 80 gigapascales. El giga son 80, esto es por 10 elevado a 9. Pascal. Ya, ¿qué más? El L, el largo, ¿me dan el largo en la figura? O sea, no tampoco acá en la figura, son 200 milímetros largo. Yo sé que acá en la primera no va a servir de nada esto, pero 200 milímetros a metro son 0,2 metros. Ahí tendría todo, tendría el T, tendría la J, tendría el L, tendría el Y. El tema es que acá en la primera yo no pasa nada. Porque yo cuando reemplace, este es 0. Y por ser 0 ese, todo es 0. ¿Ya? Entonces el ángulo que hay en el segmento AB es 0. A 0 radial. ¿Y por qué es 0? Porque, bueno, el valor es 0. Porque en este caso porque T sub AB es igual a 0. Ya, entonces ahora, si yo voy ahora en este sector, aquí, ahí ahora yo tengo, ahí. En este caso tengo que este está girando hacia este lado. ¿Qué signo tiene hacia ese lado? Estoy girando en sentido horario. ¿No es cierto? Sería negativo, ¿no? Al girar en sentido horario. Sí. ¿Ya? Entonces, al girar, como dice ahí, en sentido horario, esto nos daría con signo negativo. Y ahí tendría 100 yo, ¿no? ¿Ya? Que sería esa tensión. Ya, eso sería en sentido negativo. Bueno, pero acá me da lo mismo el sentido en este caso. Lo único que me interesa es que si este gira para acá y el otro gira para el otro lado,
en este caso tengo que restarlos nomás, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo único que me interesa a mí acá. Ya, entonces, siguiendo esa lógica, ya, yo voy a decir que ese sería el TBC, ¿o no? El TBC usted me dice que es negativo, ya, y sería en este caso menos 100 por el brazo que hay, que es el brazo de esto, porque esto mide 300 milímetros según decía el encabezado, entonces serían 0,15. ¿Ya? Y eso me daría 15, ¿no? ¿Ya? Menos 15 newton metros. Ya, en esta oportunidad, para ese, todos los otros datos son los mismos. Porque estos mismos datos de arriba son exactamente lo mismo, porque para este tiene el mismo diámetro, ¿no? Si se dan cuenta, desde aquí para allá empieza a hincharse. Desde aquí para allá es 15. Perdón, este es 15 y el otro es 20, ¿no? Entonces son los mismos datos. ¿Ya? En este caso, el signo que me dé acá el ángulo simplemente va a indicar para dónde va a girar, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo único que me indicaría el signo. Y ahora yo ocupo la misma fórmula, pero ahora obviamente no voy a obtener un valor de 0, porque ahora los datos que tengo tienen un valor, ¿no? Ya, pero esto no es AB, esto es BC. Ya, el T vale menos 15. El L vale 0,2. El J y el Y vale 80. ¿No me está pescando? A ver. Ahí sí. Ya, y esto ahora yo tengo que ingresar en la calculadora. Me va a dar un ángulo negativo y en este caso tiene sentido porque obviamente al girarlo estaría girando en sentido horario y el ángulo cuando gira en sentido horario es negativo, ¿no? Ya, entonces veamos cuánto nos da. Entonces para ello tomamos la calculadora acá, colocamos la fracción, sería menos 15. Esto yo lo multiplico por... ¿qué hice? Sería menos 15. Y esto lo multiplico por 0,2. Y esto abajo daría 9,82. Esto lo multiplico... no, le coloco exponente. No, pues eso no es. Ese. Ya de menos 10. Y esto lo multiplico por 80. Y exponente de 9. Presiono el igual y obtengo ese valor. Ahí me verifican ustedes si les da lo mismo. Menos 0,038. Radianes. No sé si les dio eso. Menos 0,038. Radianes.
¿Alguien lo calculó o no? Ya. Para calcular ahora el siguiente es el TCD, debe ser. El TCD. El TCD viene del otro lado. Entonces, si se dan cuenta, el TCD está girando para el otro lado. Estoy acá. En ese tramo estoy yo ahora. Estoy aquí, chicos, ahí. Entonces, las fuerzas que producen eso serían acá. Serían los 250 Nm y serían los 100 Nm. Este está girando en negativo y este está girando en positivo, ¿no? Positivo. Sí, ese estaría girando en positivo. Ya. Entonces tengo que hacer todo ese cálculo. Oye, obviamente el resistente donde tengo el apoyo estaría girando para el otro lado. Pero da lo mismo que pasa negativo y obviamente queda positivo, ¿no? Lo que hicimos en el ejercicio previo, en el último de la retroalimentación. ¿Se acuerda que yo le colocaba negativo al último, no? ¿Ya? Que al final es lo mismo que decir esto. Al final esto sería lo mismo que decir esto, mire. Que el par TCD va a ser igual a los otros restantes que tengo. Ya, yo ya tengo uno, que es el menos 15, ¿no? ¿Ya? Y en este caso me falta ahora, tengo que ver la figura, que la figura se ve poquísimo, que era muy mala calidad. Tengo acá unos 250 que están en este caso a 0,15 también, pero ese sería positivo. Entonces sería más 250 y este está a 0,15. Ya, y ahora yo esto lo ingreso a una calculadora. Sería menos 15 más 250 era por 0,15, ¿no es cierto? Porque son 300 milímetros de diámetro y yo ocupo la mitad, que ocupo el radio para hacer el momento. Perdón, el par. Y daría 22,5, ¿ya? Oh. Ya, 22,5 positivo me daría aquí. Newton metro. Ya. Ahora, el momento de inercia que lo calculé acá, ahora es distinto, porque tiene otro número. Entonces, si yo voy a la figura, ahora creo que mide 15, no 10. Si yo voy acá en este tramo de aquí, dice 15 ahí, ¿o no? Yo lo alcanzo a ver apenas, no sé si ustedes ven algo, pero dice 15. Entonces sería 0,015. Y entonces aquí me va a cambiar el valor. Y veo en la calculadora cuánto es lo que cambia. Entonces aquí esto tendría, según Rod Mort, sería shift ahí, partido en 32. Y acá sería 0,015 elevado a 4. Corre todo. Sería shift 32 por 0,015 y esto está elevado a 4. Y me da 4,97 por 10 elevado a menos 9.
Y entonces elevado a menos 9 y es 4,97. Ya, y aquí tendría el 80 que es el mismo. Y el largo es el mismo, porque si me doy cuenta en toda la figura el largo es el mismo. Bueno, no, no es el mismo. Es 300 acá. Ya, lo tengo que cambiar entonces. Ya, créame a mí, 300. Se nota poco, pero es 300. El largo de eso es 300. Ya, entonces, ¿a dónde voy a llegar? No lo he colocado, parece. Ya, entonces el largo es 0,3 metros. ¿Qué es lo que me falta? Me falta el Y, que son... pero lo voy a anotar mejor como anotación científica. ¿Okay? Ahí. Ya, ahí tendría todos los datos. Y ahora a reemplazar la fórmula nomás, pues chicos. La fórmula esta. Voy a copiar esa misma y después le cambio las letras, ¿no? Es decir, aquí me refiero con las letras que acá este es CD, no es BC. Y aquí yo reemplazo. Ya, entonces el T, acá está, pues es este. Y yo lo coloco aquí. El L, 0,3. El J, este. El Y, 80. Y esto lo ingreso ahora a la calculadora. Ingreso una fracción. Acá coloco 22,5 positivo. Porque está girando en sentido antihorario, ¿no es cierto? Eh, 0,3. 9,82. Con esa tecla lo elevo a menos 10. Todo eso lo multiplico por 80. Y este va elevado a 9. Presiono el igual. Y eso daría 0,086. ¿O no da eso? Ahí voy a verificar. Profe, pero el J no cambiaba ahí. Eso voy a cachar. Que hay algo que me huele mal. Por eso que dije que iba a revisar. El J es 982. Voy a ver si cambió. No lo cambié. ¿Por qué no lo cambié? Era 15 acá, ¿no es cierto? Sí, pues ahí era 4,97 daba. Sí, pero yo me acuerdo que lo había cambiado. No sé por qué no lo cambié ahora. No cambió. Porque lo había calculado eso, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que lo había calculado, pero no había cambiado. No sé por qué. Por eso tenía duda con eso, porque era elevado a 9, pues no a 10, pues, ¿no? Correcto. Sí, pero era elevado a 9. Y por eso me hacía algo raro.
4.97, tiene toda la razón. Pues esto por algo no lo cambié aquí. Ya, ahí sí. Y esto elevado a 9, no a 10. Ya, ahora sí, ahora se debiese cuadrar el resultado. 22.5. 22.5 y esto lo multiplico por 0,3. Esto lo bajo en 4,97. Y esto es 10 elevado a menos 9. Y esto va elevado a 9. Bueno, ahí se cancelarían, al final sería multiplicar el 4,97 por 80, ¿no? Pero ahí no estoy colocando el 9. Ahí creo que está el 9. Y eso me da 0,017 aproximado. Ya ahí sí. Ya, vamos a la figura. ¿A dónde vamos? Después tenemos que sumar todos los ángulos. Y la suma de los ángulos daría el ángulo que hay desde lo que se pregunta. Yo voy en este tramo. Y ahora entro al último tramo, ¿no? Ya, veamos el último tramo. Ese sería el último tramo. Y el diámetro ahora también cambió. El largo no ha cambiado, es 300. Y obviamente el TD obviamente va a cambiar. Ya, entonces TD serían 50 por 0,3. Este es DE, ¿no es cierto? DE, ya. Los 15, este era el primero. Después le sumamos el segundo, que me dio eso, ¿no es cierto? Y tengo que en este caso sumar el tercero. Si voy a la figura, para darme cuenta si gira para el mismo lado que el anterior, por tanto es positivo, ¿no? Ya, positivo. Y sería en este caso el 50 por 0,3. Perdón, por 0,15. Ya, ¿cuánto daría esto? Calcula ahora. Serían menos 15 más 250 por 0,3 más 50 por 0,15. Daría 67.5. ¿Da eso 67? No, pues aquí me equivoqué de nuevo. Por eso contra queda tanto. Este es 0,15. Recuerden que el diámetro es de 0,3. Y eso en este caso yo tengo que aplicar la mitad, que sería el radio, porque el radio va del centro del eje a la fuerza. 30, ahí sí. 30 positivo. Ya, entonces ahí tendría en este caso el TDE. Ahora, una vez que tenga el TDE, yo tengo que calcular lo que es el J. Según un vistazo que vi hace un breve momento atrás, vi que este era de 20 milímetros.
Se los voy a mostrar para que lo vean ustedes. El diámetro del eje. Uy, ¿para dónde me fui? Ahí. Ahí está, bueno. 20 milímetros de diámetro. Y esto lo calculamos al tiro. Y ojalá no pase lo de recién. Que no cambió el... Sería Shift Pi partido en 32. Y esto sería 0,02 elevado a 4. Y da 1,57 por 10 elevado a menos 8. Por 10 elevado a 8. Negativo. Ya, ahí tendría lo que es el J. Y el L recuerdo que también era 0,3 en este. Recuerda que los dos últimos tramos era 0,3. Si vamos acá, también es 0,3. Ahí se nota poquito, 0,3, 0,3, 0,2 y 0,2. El Y es el mismo. Y ahí yo puedo calcular el ángulo, entonces. Entonces aquí el T lo tengo acá, que son 30. El L son 0,3. No era ahí donde tenía que colocar el paréntesis, pero no importa, ya, acá. Y el J, acá está, que el módulo de inercia, perdón, el momento de inercia polar. Y obviamente esto era CD, no, esto era DE. Ya, ahí sí. Entonces ahora esto lo ingresamos en una calculadora. Sería, primero de acá tengo una fracción, tengo el 30, este 30 lo multiplico por el 0,3 y esto sería el 1,57 y este presiono esta tecla y este va elevado a menos 8 y este lo multiplico por el 80 y este va elevado a 9. Y ahí obtenemos bueno, ese número, ni siquiera aquí le cambiamos el modo. Ahí sí. Es 0,072. Era positivo, sí, ¿no es cierto? Parece que era un 0 más, ¿no? Ahí sí. Hagamos la calculadora. 2 ceros, ¿no es cierto? Después de la coma. Ya, y finalmente, para encontrar el ángulo, que hay desde el E a la A, el AE, yo tengo que sumar todos los otros ángulos.
primero era 0, porque no lo sumo ese, ¿para qué lo voy a sumar si es 0? Tendría que ser ese. El otro es el 0,17. 0,017. Y el otro es este de acá. Y obviamente esto lo ingresamos a una calculadora. Y esto sería menos 0,038 más 0,017 más el 0,0072. Y eso daría 0,0138 negativo. Menos 0,0138 radianes. Bueno, no sé si piden en algún ángulo específico o da lo mismo. Creo que aquí da lo mismo, parece. No, según el encabezado parece que no piden un ángulo específico. Determine el ángulo de rotación, no dice caso en grado o en radian. Obviamente ahí se hace la conversión simplemente si se quiere en grados, pues, ¿no? Y el signo simplemente es porque está rotando en sentido horario, ¿no? ¿Ya? Solamente por eso. No sé si hay alguna pregunta. Y con eso terminaríamos.